Hola, buenas tardes, soy David Pérez Vega y quería hablar hoy de este libro. Tema libre de Alejandro Zambra. Ya comenté que hace unos meses leí Poeta chileno, que es la última novela de Alejandro Zambra, publicada en 2020, y que a raíz de esta lectura, que me pareció una gran lectura, intercambié algunos correos con el propio Zambra. Estuvimos hablando y él me comentó muy amablemente que si quería me podía enviar desde Anagrama los libros que me faltaban de él por leer. Y estos libros eran mis documentos, tema libre y no leer. Según me llegó el envío, yo lo acepté muy entusiasmado, por supuesto, empecé a leer mis documentos, este libro, que ya comenté en su día, que me pareció un gran libro de cuentos. Sobre todo me gustó la parte esa que estaba emparentada, la escritura de este libro, con la novela Formas de volver a casa. Según acabé de leer mis documentos, empecé a leer tema libre. Cuando abrí este nuevo libro, yo pensaba que me iba a encontrar con un libro de relatos del estilo de mis documentos, pero no ha sido así o no ha sido exactamente así. Tema libre está formado por 11 textos. 11 textos divididos en 3 bloques. El primero se llama Autorretratos hablados y está formado por 3 charlas que da Zambra en universidades o bibliotecas de Chile. El segundo se llama Ropa tendida, este sí son relatos, y el tercero se llama Léxico familiar y son crónicas publicadas previamente, creo, en revistas. Bien, entonces la primera parte, Autorretratos hablados, formado por los textos Cuaderno, Archivo, Libro, El niño que enloqueció de amor y Tema libre, son conferencias impartidas por Zambra, la primera en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en 2013, la segunda en la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales en 2014 y la tercera en la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales en 2016. Bien, el primer texto, Cuaderno, Archivo, Libro, habla sobre que Zambra fue estudiante en la misma facultad en la que ha ido a dar ahora una charla. O sea, ahora ha ido como un autor consagrado y cuando él tenía 18 o 20 años era un estudiante y está recordando cuando junto con otros estudiantes dio una charla, no una charla, sino un recital de poesía en aquella misma sala y del ambiente que había. Y ese ambiente de poetas que recuerdan este texto es el sustrato del que luego se vale para escribir una novela sobre poetas como es Poeta chileno. Hay una frase en este texto que me ha parecido bonita, la voy a leer, y dice: querer escribir es un signo de optimismo, de ingenuidad. Porque ya un Zambra adulto te dice que, hombre, pues que un adulto que ya ha leído mucho, sabe lo que es la literatura, sabe que es muy difícil aportar algo nuevo, pues a lo mejor se paraliza ante la idea de querer escribir. Pero un chico de 18 años tiene más descaro, tiene más frescura y aunque sabe muy poco, probablemente es el que considera que puede hacer grandes cosas y puede descubrir nuevas formas de narrar o de escribir poesía. En este texto se dice otra frase curiosa, por ejemplo, dice: soy hijo de un informático y una digitalizadora, por lo que puedo decir sin temor a equivocarme que le debo la vida a los computadores. Esta es una frase que podría haber salido perfectamente en el primer cuento de mis documentos, donde Zambra hablaba mucho de las computadoras, de la forma de escribir a mano, a máquina. De hecho, a raíz de este tema, habla del escritor uruguayo Mario Lebrero y cita su novela El discurso vacío, que es una novela en la que el lebrero, de un modo ingenuo pero también muy divertido, empieza a escribir una novela a mano sin ningún tema, con la simple idea de, cambiando la escritura, cambiar de personalidad. Es decir, si se supone que se puede saber cómo es la personalidad de alguien con la lexicografía, analizando su letra, pues si cambia la letra podría ser más feliz. A Zambra parece que le importa bastante, o es un tema para él, el hecho de escribir a mano, a máquina o a ordenador. Hay un dato que me ha resultado bastante curioso realmente, que dice Zambra aquí, que el primer libro que se escribe directamente con máquina de escribir, se presenta así a un editor, es Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Esto ocurrió en 1878. Bien, el segundo texto, la segunda conferencia, es El niño que enloqueció de amor. Y aquí Zambra hace una lúcida lectura de
una lúcida defensa de la lectura por placer. O sea, él aquí nos cuenta que hubo un momento en el que colaboraba con casi todos o todos los suplementos culturales de Chile y estaba todo el tiempo leyendo novedades. Y esto lo acabó agobiando porque le estaba quitando el placer de la lectura y tuvo que dejar de hacerlo. De hecho, aquí me he sentido un poco identificado porque a otro nivel, yo hago reseñas a un nivel de aficionado, a veces también me doy cuenta de que me agobia un poco el estar pendiente de las novedades y quiero desentenderme de vez en cuando y leer más libros clásicos. El título de la conferencia, El niño que enloqueció de amor, es el título de una novela clásica chilena escrita por Eduardo Barrios, un libro que le deben de mandar en el colegio a los adolescentes chilenos, y Zambra nos dice que él quiere leer como leyó en un primer momento aquel libro, ¿no? Con ese entusiasmo adolescente. Me ha parecido una bonita reivindicación de la lectura. El tercer texto de este bloque, Tema Libre, habla precisamente de que desde la Universidad Diego Portales le piden que haga un texto libre, como él quiera, y Zambra empieza a hablar de algunos cuentos que ha hecho él, que no los ha incluido en ninguna colección de cuentos porque piensa que son textos fracasados. Y piensa que el motivo es este, dice él, ¿no? Si el texto fracasó fue porque nunca conseguí desprenderme del tema. Es decir, Zambra parece pensar que un texto literario hay que trabajarlo, hay que saber qué se va a hacer, pero hay un momento que el artista tiene que abandonarse al ritmo, al flujo de la escritura, ¿no? El segundo bloque se titula Ropa tendida y este tiene unos relatos que de hecho son de los que he hablado en el bloque anterior, en Tema Libre, esos cuentos que decía que fracasaron. Así, por ejemplo, el primero, la novela autobiográfica, es un relato corto donde Zambra, o alguien parecido a Zambra, habla con un amigo escritor que le tiene que hacer unas preguntas a petición de un editor que le ha pedido una entrevista, y él no parece estar muy contento con esto, con el tema de que si lo que escribe es ficción, si no es ficción. Es un cuento breve, simpático, poco trascendente realmente. El amor después del amor sí que es un cuento más largo, más acabado, más parecido al que conocemos de Zambra de Mis documentos. Es un texto en el que el narrador se parece a ese narrador del que ya he hablado, que es muy similar al escritor. Es un narrador que recuerda su adolescencia, en este caso es un viaje de vacaciones con un amigo argentino de la familia, y esto le sirve a este narrador Zambra para hablar de su relación con los argentinos, una novia argentina que tuvo, y al final acaba siendo un cuento cómico. Este cuento puede ser un descarte de Mis documentos. Si lo hubiera incluido en Mis documentos, Zambra hubiera bajado el nivel del libro. Posiblemente no, tampoco hubiera sido uno de los mejores cuentos, pero hubiera encajado bien en ese libro. El Cíclope es un cuento corto con un empuje parecido al primero, la novela autobiográfica, en el que recuerda una escena en la facultad con una amiga. Son 2 o 3 páginas, es muy breve y realmente me parece un cuento intrascendente. Tampoco me acaba de convencer Penúltimas actividades, en la que, a modo de decálogo sobre la escritura o sobre la vida, Zambra lanza algunas de sus ideas sobre el mundo. El tercer bloque se llama Léxico familiar. Creo que son textos aparecidos en revistas o periódicos en México, porque Zambra se trasladó a vivir desde Chile a México, tiene una mujer mexicana y decidieron instalarse allí, y de hecho habla del embarazo de su mujer, de su hijo, con lo cual estos textos acaban siendo de lo más autobiográfico que le he leído a este autor. De hecho, el primer texto se titula Por suerte estamos en México, y el segundo, Así que esto es un terremoto, que están un poco entrelazados, y aquí, por ejemplo, Zambra juega a comparar los terremotos que ha habido en Chile con los que ha habido en México. Y así, por ejemplo, vuelve a hablar del terremoto chileno de 1985, que un lector de Zambra sabe que así comienza su novela Formas de volver a casa, y te explica la diferencia entre cómo narró ese hecho en la novela y cómo ocurrió en la realidad. Con lo cual, si pensamos que los libros de Zambra son de autoficción, en esta crónica o en este relato añade otra capa a esa autoficción, y aquí parece que es como la más real o la más cercana al Zambra persona, no al Zambra autor. Las otras 2 crónicas están también relacionadas, pues se llaman Traducir a alguien 1 y Traducir a alguien 2.
Aquí Zambra hace diversas reflexiones sobre la lengua, la suya, la natal, el castellano, o la lengua la que ha vivido en algún tiempo de su vida, que sería el inglés. Habla de cómo aprendió el inglés. Cuenta una anécdota que ya aparecía en un cuento de mis documentos sobre un compañero del colegio que era chileno pero había vivido gran parte de su vida en Estados Unidos, era perfectamente bilingüe y la profesora de inglés le suspende. Esta anécdota la cuenta otra vez en Tema Libre, que ya aparecía en mis documentos. También habla de cuando fue teleoperador y así aprendió a relacionarse con otros teleoperadores del mundo y cómo esto mejoró su inglés. Este tema era también el que aparecía en uno de los cuentos de mis documentos, que se llama Larga Distancia. Así que vamos viendo cómo Zambra usa el sustrato real de su vida para crear cuentos, aunque luego es una autoficción, la que cambia cosas, inventa, pero usa partes reales de su vida. En Traducir a alguien realmente nos habla, por ejemplo, de su traductora al inglés, y nos dice que cuando él lee sus libros traducidos le parecen escritos por otra persona. O nos cuenta que cuando estuvo viviendo en Nueva York empezó a traducir al español el libro de un amigo escritor norteamericano y lo traduce al español, o él empieza a escribir una novela suya en inglés y luego la quiere usar escribiéndola en español pero no lo acaba, y son conflictos o flujos entre un idioma y otro, y son reflexiones curiosas sobre lo que significa el idioma. A veces también, por ejemplo, él dice que le da miedo, viviendo en México, acabar perdiendo su acento chileno. Ya he hablado con entusiasmo, ya he comentado que me gustó mucho mis documentos y que me ha parecido uno de los mejores libros de relatos que he leído en los últimos años. Tema Libre no es exactamente un libro de relatos, de hecho los relatos que había parecían descartes de mis documentos, y la sensación con la que me he quedado es que es un libro que está armado más a petición de los editores de Zambra que por él mismo. O sea, yo entiendo que Zambra ahora mismo es uno de los buques insignia de Anagramas, un autor de gran calidad, un autor que además vende, y entiendo que Anagrama está deseando publicarle libros y le pide, pues oye, vamos a montar este libro con estas charlas de la universidad, con estas crónicas, etc. Con esto quiero decir que no me ha parecido uno de los grandes libros de Zambra, los tiene mejores, mis documentos es bastante mejor, y quiero decir con esto que me ha decepcionado o me ha disgustado leer Tema Libre. No, en absoluto, lo he disfrutado, es un buen libro y me ha hecho conocer más facetas de la obra de Zambra. Pero sí añadiría que no creo que Tema Libre sea un buen libro para alguien que no haya leído nada de Zambra y que vaya a empezar por aquí. Si va a empezar a leer a Zambra, pues le recomiendo que lea Bonsai, o Formas de volver a casa, o mis documentos, que para mí son sus grandes libros. Poeta chileno también es muy bueno, bueno, en realidad son todos muy buenos. Tema Libre, si Zambra fuera un músico, pues sería, Tema Libre sería su disco de rarezas o su disco de caras B. Yo creo que es un libro para fans del autor, para gente que ha leído casi toda su obra y que quiere conocer más, pero no para iniciarse en él. Me falta por leer, de los que me han llegado de la editorial, no leer, que yo creo que ya me estoy poniendo en verano con libros largos, me pondré después del verano y tiene pinta de que lo voy a disfrutar. De hecho, diría que los primeros textos de las universidades, cuando habla de la literatura, de lo que quiere leer, de lo que no, tienen relación con este libro de ensayos de no leer. Bueno, pues espero que os haya interesado este comentario que hago sobre Tema Libre de Zambra, y hasta la próxima, hasta luego.